Contenta ver caras nuevas, ver caras muy conocidas, ya muy familiares, y poder abrir nuevamente este espacio donde desde el Círculo de Estudios para la Paz intentamos compartir y promover información que consideramos relevante para el trabajo profesional y para aquellas personas que estáis interesados en las intervenciones basadas en mindfulness. Me gustaría iniciar con lo más básico y probablemente como con lo más significativo y lo que realmente va a darle sentido a todo lo demás, ¿no? Y es esta idea, o más bien como este recuerdo instintivo que todos y todas tenemos de que el ser humano es un mamífero y que más allá de las teorías psicológicas, del desarrollo, evolutivas, hay una cuestión que compartimos, hay muchas cuestiones evidentemente que compartimos con los mamíferos, pero probablemente la cuestión del apego sea una de las más significativas. Y por eso este como recuerdo o este llamado a una mirada más etológica del ser humano, a una mirada más desde lo instintivo, desde lo animal y desde ese comportamiento de los mamíferos en nuestro medio natural, donde vemos que evidentemente las conductas de apego, y cada quien puede encontrar para sí mismo, para sí misma, un sinónimo que sea como más cercano para cada uno, para cada quien, y que no necesariamente sea como la palabra de apego, que ya está como muy manoseada o muy, tal vez como con esta popularidad, ¿no? De pronto y con este reconocimiento que la teoría del apego está como recibiendo, que cada quien pueda también como entender en sí mismo, en sí misma, a esto a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Por eso digo que podáis escoger un sinónimo de apego como protección, como cuidado, proximidad, cercanía, que finalmente hace referencia a esta necesidad que tenemos para desarrollarnos a nivel físico y a nivel evidentemente psicológico y emocional, y que tiene que ver también con una necesidad de protección, ¿no? Y de proximidad y de cercanía que tenemos entre los seres humanos, no solamente, y este es un dato importante, ¿no? No solamente cuando somos niños y niñas, esto no es una necesidad infantil, sino que es una necesidad del ser humano a lo largo de toda su vida, pero que evidentemente en nuestro desarrollo va cambiando esta necesidad, pero no deja nunca de estar. Entonces, un punto importante cuando, y por eso tiene sentido hablar de apego adulto, ¿no? De apego en el adulto, la necesidad de protección, la necesidad de seguridad, la necesidad de cercanía, no es algo que desaparezca con el transcurso de los años, sino que es una necesidad que permanece, que se modifica, por supuesto que sí, a lo largo de toda nuestra vida. Claro que evidentemente nuestra supervivencia, cuando ya somos adultos, no depende del apego, y sí cuando somos niños y niñas, pero la necesidad de apego como tal está a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Entonces, como decía anteriormente, no podemos entender el apego si no es que realmente como encarnamos esta necesidad que tenemos, una necesidad innegociable que tenemos los seres humanos o los mamíferos más bien, de poder estar junto con otras personas o junto con otros miembros de nuestra especie, y que evidentemente va a ser fuente de alimento, de cobijo, de seguridad, de afecto, de protección, en el mejor de los casos, por supuestísimo, o de todo lo contrario. En cualquier caso, la necesidad permanece, ¿no? Y os comparto en esta diapositiva la portada de un libro que evidentemente es algo así como una especie de manual, de Biblia casi, ¿no? En aquellas personas que están interesadas como en esta mirada al parto humanizado y en este giro, ¿no? Donde toda la industrialización que ha habido en torno al cuerpo de la mujer y al nacimiento de los niños, ¿no? Michel Oden como que reivindica, expresando
que es el cuerpo del bebé y del niño en este instinto mamífero, ¿no? Y hormonal, el que realmente produce el apego, el nacimiento y la proximidad. Y que no tenemos que hacer absolutamente nada más que observarlo, ¿no? Y ofrecer las condiciones necesarias para que suceda. Pero cuando ofrecemos las condiciones necesarias, sucede. Y esto es lo que más me gusta. Cuando ofrecemos las condiciones necesarias, el apego sucede. Obviamente las condiciones necesarias no siempre están, ¿no? A veces hay trastornos mentales, a veces hay otras fuentes de estrés, a veces no hay una red de apoyo significativa, a veces hay muchísimas otras cosas más, ¿no? que no promueven estas condiciones necesarias para que suceda el apego. Pero cuando están, ¿no? El apego sucede. No tenemos que manipularlo, no tenemos que enseñar a un niño a que pueda experimentar, como tampoco se lo tenemos que enseñar principalmente a la madre o al padre, ¿no? Sino que cuando hay condiciones que no lo favorecen es cuando se interrumpe. Y bueno, hay muchas cosas, pienso yo, ¿no? Cuando decía, no tenemos que enseñarle al niño a que tenga la necesidad de apego, como tampoco tenemos que enseñarle al niño que aprenda a jugar, ¿no? Un niño sano o una niña sana saben jugar, ¿no? Es como el adultocentrismo lo que hace que vayamos con el paso del tiempo olvidando una capacidad que es absolutamente innata en todos nosotros y que además es un signo también como de salud y de bienestar, ¿no? Pero volviendo a la importancia que tiene el apego, ¿no? Y que reitero que es algo como previo a todas estas teorías, previo a la psicología del desarrollo evolutiva, sino que es algo que está en nuestro ADN y nuestra condición como mamíferos para la supervivencia, y es la búsqueda de proximidad y de contacto, ¿no? Es que Bowlby, como en un como intento de pues como avanza la ciencia, evidentemente, como de superar las deficiencias que había en psicoanálisis, que en aquel entonces evidentemente era como lo que imperaba, ¿no? Dentro del mundo de la psicología. Empezó a forjar una teoría con base a su experiencia, junto con Klein, ¿no? Una de las precursoras del psicoanálisis como más importantes. Empezó a forjar su teoría con base en esta insatisfacción que él encontraba en las intervenciones, ¿no? Y es a raíz de esto que quiso modificar este foco de las pulsiones sexuales a la pulsión, ¿no? Por ponerle un nombre, del apego, a esta necesidad, como decía anteriormente, de ser protegido, de buscar cobijo, de ser acompañado y de ser sostenido, principalmente por Bowlby. Y cuando hablamos de apego, de la teoría del apego, si bien no es como mi intención ahora ponerme cómo ha ido modificándose la teoría, ¿no? Pero creo que sí es importante como no centrar y entenderla de esta manera, ¿no? Como ver la teoría del apego no como una especie como de macroteoría estática, ¿no? Y monolítica, sino como un conjunto de autores, principalmente Bowlby junto con Ainsworth y posteriormente con Main y Fonagy, quienes han ido sumando a esta teoría a partir de, obviamente, como diferentes investigaciones y propuestas, ¿sí? Y qué es lo que entendemos actualmente como la teoría del apego. Quien establece los diferentes tipos de apego no fue Bowlby, fue Ainsworth con el experimento de la situación extraña, ¿no? Entonces, la teoría del apego no solamente pertenece a Bowlby, tal vez sí sea como el más importante, el autor como más importante, porque de alguna manera fue el precursor, pero ha sido desarrollada por un conjunto de autores durante prácticamente 6 décadas, ¿no? O más. Y lo que propuso en un principio Bowlby es esto que estoy mencionando, que el apego es un imperativo biológico, ¿no? Y una necesidad evolutiva que antecede en algunas situaciones
generalmente situaciones de peligro, ¿no? Como de carencia, a la necesidad de alimentarse. Y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Porque da cuenta un poco de lo que decía al inicio de este espacio, de este seminario, y pongo es un experimento que no recuerdo exactamente bien cómo fue, pero fue algo así como un descubrimiento por serendipia, por accidente, en el cual en un hospital, creo que era, o en un orfanato, se encontró que los niños y las niñas que se encontraban al final de los pasillos, ¿no? Estas grandes habitaciones con cunas donde iban las monjas o las enfermeras alimentando y dando los respectivos medicamentos a cada uno de los niños, se vio que los niños que se encontraban al final de esta habitación eran los que tenían muchas más probabilidades siempre de padecer trastornos físicos, enfermedades o incluso de llegar a fallecer, cuando el alimento que recibían, las papillas, los purés, la carne o lo que fuera que recibieran, era la misma que los niños que se encontraban al inicio de la habitación, pero que lo único que pudiera como diferenciarse era la atención, ¿no? Como el cuidado, el cariño, el contacto, porque cuando llegaban para allá las enfermeras, ¿no? O bien no les escuchaban, o bien llegaban más cansadas, o bien no les atendían, o lo que fuera. La única diferencia de estos niños que tendían a enfermarse más era, insisto, el contacto físico. De manera que el apego está, y como veremos un poquito más adelante, el estilo de apego, el tipo de apego, ¿no? Que recibimos de nuestros padres, que establecemos junto con nuestros padres en esta diada, ¿no? Va a ser un predictor de, en la adultez, de enfermedades físicas o psicológicas. Lo cual aquí evidentemente vemos que que tiene un grandísimo significado y un grandísimo peso en nuestra vida. No obstante, el apego y como esta necesidad de la que hablaba anteriormente, claro que es moldeable, ¿no? Y maleable a lo largo de nuestra vida, pero que las experiencias tempranas y el apego que establecemos, Bowlby diría principalmente con nuestra madre, esto también ha ido como medio criticándose, ¿no? Como ese lugar preponderante que se le da siempre a la figura de la maternidad, como la madre abnegada, y estas críticas que evidentemente se han hecho y se han intentado hacer cambiando pues la institución de la familia, cambiando los modelos familiares tradicionales. Hay que entender evidentemente que Bowlby no era en principio un feminista, que Michel Oden tampoco lo era en absoluto, y que muy por el contrario ellos defendían de alguna manera no la familia como tradicional en sí misma, pero sí a la madre como la figura principal de apego y la figura necesitada principalmente por parte del niño o la niña, por ser quien porta o gesta, ¿no? Alumbra y en condiciones como ideales o favorables amamanta. Experiencias que evidentemente son parte del apego, ¿no? Es el mismo apego, ¿vale? Y que cuando vamos interrumpiendo, y esto lo decía Michel Oden, como en esa impronta, ¿no? Que dejan las experiencias de embarazo, parto y posparto, que son improntas que afectan en el desarrollo, todo esto va a ir en una dirección o en otra. Y cuando hablamos de apego, ¿no? Si bien es como una conducta muy compleja, podemos hablar como del apego por parte de la madre o de los progenitores a los niños, a las niñas, de los niños a los padres, ¿no? O como del vínculo, de la relación en sí, como de esta diada. Esta diada, conforme pasa el tiempo, pues obviamente va a ir como diluyéndose un poco, ¿no? Y Bowlby hablaba como de la importancia de tres dimensiones significativas, ¿no? de esta conducta de apego, y solamente como para ilustrar un poco y compartir un poco más acerca de su modelo, que, reitero, ha ido con el paso del tiempo, de las décadas, transformándose mucho, ¿no? y ampliando como el contenido y las propuestas. Y él hablaba de que este apego se traduce en una búsqueda, en un seguimiento y en un mantenimiento de la proximidad, ¿no? de la proximidad de una figura de apego
protectora, como esta necesidad de permanecer cerca de la figura de apego. Durante los primeros días, meses, años, ¿no? Hasta que eventualmente en la adolescencia hay como un cambio muy significativo. De hecho, los adolescentes escuchan, responden menos a la voz de la madre, ¿no? Ya se valen por sí mismos y a nivel neuropsicológico hay una reactividad menor ante la voz de la madre. El corazón no se acelera tanto como sucede cuando es bebé, no se escucha, o sea, no resuena en el cerebro del adolescente. Entonces, quienes vivan con adolescentes, no os preocupéis, no es personal, es su cerebro, que ya no necesita tanto, ¿no?, de la presencia de una madre o de un padre. Además, Bowlby también me mencionaba que la figura de apego, la madre principalmente o algún otro como sustituto, era esa base segura, como algo así, como ese lugar a donde recurrir para poder ir a explorar y regresar, ¿no? Entonces, que el niño sano explora, regresa, juega, regresa, ¿no? Y que necesita de la presencia y de la disponibilidad, porque uno de los factores fundamentales es como la coherencia, la disponibilidad, ¿sí?, de esta comunicación eh, como base segura, ¿sí? Y por último, mencionaba que el apego también funciona como ese refugio en situaciones de peligro y en momentos de alarma. Lo que posteriormente también se denominó como una de las respuestas ante el estrés, una de las principales, o la primera, ¿no?, respuesta ante situaciones de peligro, que es el grito de apego, ¿no? Sí, que obviamente luego lo vamos censurando conforme nos socializamos, conforme nos relacionamos, pero que es una respuesta que es la primera búsqueda, el contacto visual, el contacto de apego, el grito de apego en situaciones de peligro, ¿no? Y que además, evidentemente, y esto también se ve en adultos, generalmente buscamos ante el peligro, en situaciones de peligro, ¿no?, a alguien a quien consideremos como más fuerte que nosotros y que nosotras, alguien que nos pueda proteger. Y que evidentemente no hay que explicar que entre los niños y las niñas, pues que estos son los adultos. Y esto es algo que, reitero, como decía anteriormente, compartimos, ¿no?, con nuestros mamíferos, con otros mamíferos, y que se han encontrado dentro del estudio de la etología, en la observación de los mamíferos en su medio principalmente natural, ¿no?, que es un poco lo que se pretende, no tanto como en contextos artificiales. Y por último, como decía anteriormente, y que para mí esto es fundamental, y que cambia bastante como el sentido un poco y el significado que creo que vamos construyendo del ser humano actualmente, en una sociedad, en esta como posmodernidad, ¿no?, en este mundo hiper tecnologizado, ¿no?, e hiper industrializado, y cada vez más individualista también, pero bueno, que eso es, como dirían en México, harina de otro costal, ¿no?, que no nos vamos a poner a discutir sobre eso, pero que el apego, como decía anteriormente, es una necesidad continua, y que la misma necesidad del niño o la niña, ¿sí?, la podemos encontrar también en los adultos, en ese a veces en exceso y otras veces por defecto, ¿no?, y que evidentemente guardan relación en nuestra adolescencia y en nuestra adultez el estilo de crianza que hayan tenido nuestros padres con nosotros, ¿sí? Y hay posibilidades de cambiar, porque es una pregunta que muchas veces me hacen, ¿no?, si reproducimos el estilo de apego que hayan tenido con nosotros nuestros padres. Hay muchas probabilidades de reproducirlo y sin embargo no estamos como condenados a ello, ¿no?
depende de algunas cosas que hagamos en esa como transición, ¿no? De nuestra infancia a nuestra adultez. Posteriormente, ¿no? Encontraron que existían diferentes tipos o estilos de apego en esta transacción entre los hijos, hijas y los padres o las madres, dependiendo de algunas variables, ¿no? Como la capacidad de sintonizar. Vieron como que había algunas respuestas por parte de la madre, concretamente, ¿no? Hacia los hijos que determinaban el estilo de apego, el tipo de apego, ¿no? Y el tipo de relación. Como por ejemplo, como decía anteriormente, la capacidad de sintonizar con las necesidades del niño versus controlar, ¿no? La capacidad de aceptar las necesidades del niño, la capacidad de estar, como decía anteriormente, de ser consistente, ¿no? En esa disponibilidad, la capacidad de sostener. ¿Vale? Hay padres que se ven abrumados por las necesidades de los niños, incluso las necesidades afectuosas, ¿no? Que se rigidizan, que necesitan como que el abrazo no dure demasiado, que se paralizan, ¿no? O que por el contrario necesitan decirle al niño que no es para tanto, ¿no? Ya no me voy a detener como en la diferencia del estilo de apego evitativo, ansioso, desorganizado, pero bueno, posteriormente, como decía antes, después como de las propuestas de Bowlby, Ainsworth, en su experimento de la situación extraña, donde mete a una mamá con su bebé y a una persona desconocida y juega y con algunas variables, encontraron que habían distintas respuestas, ¿no? En esta interacción y que podían como organizar estas respuestas. Ainsworth propuso 2 y posteriormente Main propuso 3, esta tercera variable, ¿no? El apego desorganizado, y ella mencionó que había como un estilo de apego más evitativo, ¿no? Donde el niño, si bien está estresado porque libera mucho cortisol, pero no expresa como necesidad alguna, es más, ignora la presencia de la madre, ¿no? Reprime su necesidad de apego y que luego vieron que eran adultos como más autosuficientes, tal vez un poco más narcisistas, más ególatras, ¿no? Que menospreciaban un poco las necesidades del otro, las necesidades afectuosas, sexoafectivas, etc. Y luego también encontraron un segundo tipo. Yo parto, obviamente, de que nunca, perdonar y ahora reanudo con esto, de que nunca podemos hablar de categorías discretas, ¿no? Y que estos son simplemente como matices, toda una gama de grises, ¿no? Y que esta como representación estereotipada, ¿no? Del estilo de apego. Yo soy evitativa, no, yo soy ansiosa, no, yo soy desorganizada, y entonces desde este lugar nos relacionamos. Bueno, no, ojalá fuera tan claro, ¿no? Por eso se propone hablar más como de un apego inseguro, ¿no? Como en un continuum, ¿no? Que va desde un apego seguro hasta un apego inseguro, muy inseguro, ¿no? Que sería pues como el desorganizado. El ansioso eran niños que o bien se mostraban como muy retraídos, o bien se mostraban como muy afligidos y acongojados, ¿no? Y que hacían muchas cosas por como retener a la madre y pues por como captar su atención, ¿no? Y que no se consolaban tampoco con la presencia, con el regreso de la madre. Y bueno, son en principio adultos con la autoestima un poco más baja, ¿no? Como más temerosos al abandono, al rechazo, más dependientes, etc. Y por último, este tercer tipo de estilo desorganizado, que es el que propuso Main como el famoso miedo sin solución, que es en niños y niñas donde la figura de apego es una figura que no solamente no ofrece apego, o a veces lo ofrece solamente a veces, porque eso evidentemente también sucede, ¿no? Sino que también es fuente de temor, ¿sí? En este miedo sin solución, ¿no? Donde quiero encontrar refugio, encuentro agresión, ¿sí? Y cuando recibo agresión y quiero ser como consolado, no tengo a quién ni a dónde acudir, y a partir de este apego desorganizado es que encontramos también muchas otras como trastornos, ¿no? Dentro de la psicología. Y
Bueno, siguiendo un poco como esta clasificación o esta división de apego seguro y apego inseguro, ¿no?, que Main y Fonagy nos proponen más adelante y que encontraron, por supuesto, como un correlato en la adultez, y es de lo que me gustaría como ir paulatinamente adentrándome, ¿no? Vieron que las personas, los niños y posteriormente los adolescentes y los adultos que habían tenido un apego seguro, eran adultos con una mayor estabilidad emocional. No quiero idealizar, cuidado, porque también hay personas que tienen un apego inseguro ¿no? Y personas que tienen un apego inseguro y que han hecho un gran trabajo personal, ¿sí? Pero bueno, como grosso modo, ¿no?, que hay muchas más probabilidades, por así decirlo, que las personas que han tenido un apego seguro tienen una mayor estabilidad emocional, ¿no?, una capacidad para reconocer, para nombrar y para regresar a la línea base, y sobre todo, que tiene que ver con la regulación emocional, para actuar en función de principios personales, ¿no? No solamente en función de la emoción, que esto puede ser muy desregulador, sino en función de las creencias, ¿no?, en función de los valores. Tienen una mayor autoestima, ¿sí? Obviamente, bueno, todo esto guarda una coherencia interna, ¿no?, demoledora. Son niños que evidentemente han sido pues como respetados más, ¿no?, en sus necesidades, entendidos, sostenidos, etc. Tienen unas expectativas positivas de sí mismos y de las demás personas, una mayor confianza en ellos mismos, ¿no?, y en las demás personas, en las relaciones interpersonales, ¿sí?, en el ser humano, en las parejas, en los amigos, amigas. Tienen una mayor capacidad de mentalización, y esto es un concepto como muy complejo en el cual no me voy a adentrar demasiado, que propuso Main y principalmente Fonagy posteriormente, y es como este mecanismo que va sucediendo de forma totalmente natural y orgánica, inconsciente, y que tiene que ver con significar las experiencias internas, las representaciones internas de uno y del otro, ¿no? Como entender que más allá de lo que se dice, como de desliteralizar el lenguaje, desliteralizar el pensamiento, ¿no? Reflexionar sobre la experiencia sentida, ¿sí?, o sobre el otro. Y que evidentemente también está como en una especie de antesala, y como veremos más adelante, a la práctica del mindfulness. Y que por supuesto que la mentalización, como esta capacidad de reflexividad, de reflexión, pues es un gran aliado en nuestra estabilidad, ¿no?, y en nuestro propio bienestar. Bueno, eran adultos más empáticos, menos aferrados a su posición, ¿no?, como más flexibles, ¿sí? Por eso pongo ahí una mayor seguridad, ¿no?, más empáticos, una mayor actitud como de apertura, como la actitud, ¿no?, importante de apertura, mayor flexibilidad, de respuesta, de acción, ¿sí? Una mejor regulación emocional, ¿no?, y una menor respuesta al estrés, ¿sí? Y que en cambio las personas que han tenido un apego inseguro, ya sea evitativo, ansioso o desorganizado, muestran con muchas diferencias, obviamente, entre pues estos tres tipos, ¿no?, pero que mostraban en la adultez, y Ainsworth lo vio en la entrevista de apego de adulto y posteriormente en otras investigaciones, ¿no?, que se han realizado, una mayor como dificultad para reflexionar sobre la propia experiencia somática, sobre todo en aquellas personas que han tenido un apego evitativo, ¿no?, donde hay en principio, ¿no?, una mayor desconexión con la experiencia somática, con la experiencia corporal. Hay estrategias atencionales más rígidas, ¿no?, como menor flexibilidad a la hora de poder distanciarse con la experiencia, o poder indagar, o poder como desliteralizar el pensamiento de uno, del otro, ¿no? Hay una mayor desconfianza de las intenciones de las otras personas, de la posibilidad de
bueno, o de confiar en el otro, valga la redundancia, ¿no? Hay una mayor fusión entre la experiencia en sí misma y la reacción ante ella. Hay un mayor miedo al abandono, al rechazo en casos de personas como con un estilo más ansioso, una mayor como autosuficiencia, ¿no? Hay más ansiedad en casos del estilo de ansioso, ¿no? Y una mayor autosuficiencia y distanciamiento interpersonal y una mayor baja autoestima. En resumidas cuentas, ¿sí? En resumidas cuentas, tienen las personas que han vivido un apego inseguro tienen más probabilidades de padecer problemas físicos o psicológicos en la adultez, concretamente ansiedad, depresión y otros problemas físicos como vinculados al dolor, por ejemplo, ¿no? Al dolor crónico, a la fibromialgia, entre otros. Reitero siempre como desde viéndolo esto desde un continuum. Hay niños y niñas que tienen una fuerte capacidad de mentalización desde que son pequeños, aunque tienen un estilo de apego inseguro. Y esto hace que ellos no necesariamente en la adultez vivan este tipo de experiencias, ¿no? Estas probabilidades de las que hablaba anteriormente o que lo padezcan, ¿no? Entonces, os invito siempre como a tomar esta información pues como mapas, ¿no? Pero nunca como el territorio en sí y entender que estas fronteras que veis en la diapositiva o que tal vez escucháis en mis palabras, ¿no? Son fronteras también maleables, ¿no? Y son fronteras que pueden transitarse. Y siguiendo en esta misma línea, ¿no? En el efecto del apego inseguro en el adulto, como para ir recogiendo, ¿no? El estilo de apego evidentemente se relaciona con mayor o menor bienestar en la adultez. Por todo lo que he mencionado anteriormente, esto tiene un impacto directo sobre el propio bienestar, ¿no? Hay un mayor nivel, hay más probabilidades, ¿no? De tener ansiedad, depresión, enfermedades, como mencionaban. Y después de como de estas como de entender el apego así como en esos cuatro diagramas, ¿no? De apego seguro, evitativo, desorganizado. Main propuso que las orientaciones o como se puede observar principalmente el apego en la adultez es a partir de como de dos variables. Por un lado la ansiedad, ¿no? Cómo se refleja el apego en el adulto, cómo se manifiesta el apego inseguro en el adulto, ¿sí? Y es como a través de la ansiedad, el abandono, como el miedo al rechazo o al abandono, o la evitación del apego, ¿vale? Que obviamente son como dos, como, pues forman parte de como de como las dos caras de la luna, ¿no? Por así decirlo. Eh, y que tanto la ansiedad como la evitación del apego son dos dimensiones o dos indicadores que dan cuenta de un apego inseguro en la adultez, ¿vale? Y bueno, ¿qué tiene como el mindfulness que aportar, ¿no? Después de entender qué es el apego y cómo funciona el apego, ¿no? en la adultez y cuáles son las expresiones del apego en la adultez y las consecuencias de haber tenido un apego seguro o un apego inseguro en la adultez, ¿qué es la atención plena? ¿No? Y cómo puede el trabajo del mindfulness, el trabajo del cultivo de la atención plena, cómo puede beneficiar y ayudarnos a transitar, ¿no? Por este tipo de experiencias. Pues lo primero obviamente sería como entender qué es el mindfulness, ¿no? Y que definitivamente esto es lo que realmente, como un buen entendimiento del mindfulness es lo que nos va a ayudar como construir esta experiencia. Y el mindfulness es un estado temporal de atención y conciencia, pero una conciencia y un estado como de atención
que tiene unas características, ¿no?, que a partir de aquí luego se han ido como añadiendo y modificando, ¿no?, pero que sería, la primera sería como sin juicio, una atención como, y cuando digo sin juicio no me refiero a que tenga que ser una atención como en blanco, ¿no? No es una mente en blanco, ¿no? Es una atención que observa la mente juiciosa, porque lo primero que observamos cuando practicamos mindfulness es la cantidad de juicios, ¿no?, y de preocupaciones en la cual está nuestra mente, esta mente no atencional, ¿no?, esta mente que está vagabundeando constantemente, ¿no?, entre ideas y pensamientos. Y es que cuando practicamos mindfulness vemos como, ¿no?, en gran parte nuestra atención y nuestra mente más bien se llena de preocupaciones. De hecho, se hizo un experimento y no recuerdo una vez más exactamente cómo fue, ¿no?, pero que se encontró que a las personas se les invitaba a practicar mindfulness, ¿no?, durante un tiempo, y posteriormente se les daba a elegir entre continuar practicando o recibir descargas eléctricas para no tener que practicar, ¿no? Y creo que era un 80% de las personas, de los participantes, preferían descargas bajas eléctricas a tener que practicar, ¿no? Entonces, si bien el cultivo de la atención plena, ¿no?, creo que puede ser como uno de los, es uno, ¿no?, de los tratamientos más eficaces para la depresión, para la ansiedad y para otros trastornos a corto, mediano y largo plazo, es una experiencia bastante indeseable en muchos momentos, ¿sí? Por eso es importante, creo, como desenmascarar la experiencia del mindfulness, ¿sí? Como desromantizarla, ¿no? No. O sea, así como, ay, qué lindo, no sé qué. Hay momentos excelentes, sin lugar a dudas, ¿no?, pero en general suele ser una experiencia que nos suele confrontar con lo que estamos cargados. Y estamos cargados de cosas maravillosas y estamos cargados de cosas no tan maravillosas, pero lo importante, ¿sí?, no es de qué estamos cargados o de qué no estamos cargados, sino el cultivo de esta atención que sin juicio puede observar y puede sostener lo que sea que estemos cargando, pensando, sintiendo. Esa es la atención plena. Es una atención, como decía anteriormente, sin juicio a los juicios, a las preocupaciones, a las ilusiones, a las desilusiones, ¿no?, a lo agradable, a lo desagradable, ¿sí? Es una atención que, reitero, ¿no?, que observa el juicio, que está centrada en el momento presente, ¿no?, que solamente puede suceder en el momento presente, que puede observar el recuerdo del pasado y que puede observar la futurización del futuro, valga la redundancia, pero que sucede en el momento presente, ¿no?, y que no se fusiona ni con la futurización ni con el recuerdo, ¿sí? Y esto es parte de la mente cambiante, ¿no?, cómo va de un lugar a otro. Y esto es un gran alivio, ¿no?, entender como la impermanencia, que es uno de los principios fundamentales, ¿no?, dentro de la psicología budista y por tanto del mindfulness, de la experiencia, ¿sí? Y por último, con aceptación, ¿no?, como con esta especie de rendición ante lo que sea que hay, ¿no? Y que también obviamente estas actitudes, ¿no?, como de sin juicio, de aceptación, y que posteriormente se han ido como pues ampliando con amabilidad, ¿no?, con compasión, ¿sí? Y que son sinónimos que a veces anteceden a la experiencia, ¿no?, y que otras veces simplemente son como consecuencia de la práctica del mindfulness, donde yo, de forma genuina, me doy cuenta de que si hay transitoriedad, de que mi mente está aferrada, ¿no?, puedo tratarla de una forma pues amable, ¿sí?, sin que esto sea algo forzado. A veces me tengo que forzar un poquito más a que esto suceda, otras veces simplemente sucede por el mismo aprendizaje, ¿vale? Así que es importante, creo yo, entender qué es mindfulness, qué no es mindfulness, para que luego podamos como utilizarlo al servicio, ¿no?, de
del apego o de cualquier experiencia, ¿no? Las prácticas del mindfulness combinan, ¿no?, la meditación tradicional, ¿no?, de la atención plena oriental, y combinan también la psicología cognitivo-conductual y la psicología positiva, ¿no? La psicología positiva, para quienes no estén también familiarizados con la psicología positiva, es una rama dentro de la psicología en la que se centra, como en el mindfulness, ¿no?, más que en la erradicación de lo negativo, de lo patológico, de lo insano, de lo enfermo, ¿no?, de lo dañino, de lo disfuncional, de lo doloroso, que es un poco lo que siempre hacemos, ¿no? Se centra más en el cultivo o en el desarrollo, en la acentuación de experiencias agradables, de habilidades, de valores, ¿no?, de aptitudes que todos y todas tenemos, ¿no?, y que pues, son universales. Como por ejemplo el humor, ¿sí?, la capacidad de juego sin mezclarlo con sustancias, ¿no?, o sin, porque vemos como conforme pasan los años nos olvidamos, ¿no?, de eso, y solamente sabemos hacerlo si no es a través de, pues bebiendo y cosas así, ¿no? Bueno, y otras actitudes, ¿no?, positivas, como la generosidad, el altruismo, ecología, etcétera, ¿no? Ahí pongo la espaciosidad, la amabilidad, etcétera, ¿vale? Cuando practicamos mindfulness, en este cultivo de la atención, ¿no?, como una forma de práctica de una atención, pues, sin juicio y abierta, también hay un deseo de cultivar en paralelo, en simultáneo o junto con actitudes positivas, ¿vale? Y bueno, y para ir como cerrando, vemos cómo podemos integrar mindfulness y cómo podemos llevar el mindfulness, ¿no?, como esa práctica, como esa voz amable que materna, ¿no?, como esa actitud como de base segura, que fue el apego, que debió de ser el apego en nuestras experiencias, ¿sí? Cultivando la atención, cultivando la no reactividad para transitar, como veíamos anteriormente, ¿no?, de esta dificultad de mentalización, ¿no?, de esta falta de flexibilidad o aferramiento, o en esta desconexión o descorporalización de la experiencia en personas que tienen un estilo más evitativo, ¿no?, como la práctica de mindfulness, ¿no?, pues es la cuna, ¿no?, es el apego seguro que nos permite sostener esto para poder ir modificándolo de forma paulatina, ¿no? Entonces, dice Song en un artículo en el 2023, ¿no?, que los efectos del mindfulness, que se ha demostrado que los efectos del mindfulness, que hay una serie de efectos del mindfulness, ¿no?, que afectan en los estilos de apego inseguro, concretamente que afectan, más que en el estilo de apego inseguro, que afectan en los efectos, ¿no?, del estilo de apego inseguro. Es muy difícil, ¿no?, como incidir exclusivamente en el estilo de apego, ¿no?, porque finalmente el estilo de apego es lo que configura posteriormente toda una serie de creencias en función de, como decía anteriormente, de si podemos confiar en los demás o no, de cuán importante, ¿no?, puedo ser yo para los demás. Es uno de los aprendizajes como más significativos en nuestras relaciones de apego, ¿no?, de cómo cuán aceptado soy yo para los demás. Obviamente, cuando hay un estilo de apego inseguro, ¿no?, que hay matices, reitero, uno de los mensajes es como que, es que uno no es, ¿no?, aceptado. Y en función de eso, estos patrones funcionales que decía Main, es que vamos modificando nuestro comportamiento, ¿vale?, para poder adaptarnos a lo que sea que haya. Los estilos de apego y nuestra
forma de relación siempre han sido estrategias adaptativas en función de los mensajes que vamos recibiendo, ¿no? De cuán significativo soy para la otra persona, de cuánto puedo expresarme tal cual soy, ¿no? De qué puedo esperar de la otra persona, de mi figura principal de apego. Y a partir de aquí es que me callo, es que grito, es que pido, es que no pido, etcétera. ¿Vale? Es que me siento importante o no me siento importante, creo que mis cosas son significativas o no, o lo que sea. ¿Vale? O puedo manipular más, así, asao, pidiendo esto, lo que sea. Entonces, todas estas consecuencias, como decía anteriormente, propone que los efectos del mindfulness inciden sobre los estilos de apego inseguro, concretamente como en dos dimensiones, que no serían dos, sino muchas. La primera sería en el bienestar, que vemos que las personas que tienen un apego seguro tienen un mayor bienestar y que las personas que tienen un apego inseguro menos, y que la práctica de mindfulness nos ayuda a las como dimensiones del bienestar. Y en segundo lugar sería que a partir de la práctica del mindfulness, ¿no? Uno de los efectos más significativos sería además también la regulación de las emociones, una de las también como el segundo talón de Aquiles, ¿no? En las personas con un estilo de apego inseguro. Cuando practicamos mindfulness aumentamos, y se ha demostrado que hay un incremento del bienestar, ¿no? Y por bienestar me refiero a un crecimiento un incremento del crecimiento personal, ¿no? Del conocimiento personal. Por supuesto, en la autoaceptación no hay nada más convulso que sentarse con uno mismo, con una misma, a verse, no sentarse, no sentarse y fundirse con uno, sino de realmente verse y escucharse, ¿sí? No nos queda más remedio que rendirnos, ¿no? Ante lo que hay. Una mayor autonomía, cuando yo puedo sostenerme, necesito tanto, ¿no? De la ayuda de los demás, de una ayuda como insana, por así decirlo, ¿no? Sí, obviamente de la colaboración, por supuesto, de la cooperación, ¿no? Hay un mayor propósito vital, ¿no? Como lejos de las, como pues de los arrebatos, ¿no? A veces más guiados por el hedonismo, ¿no? Como por el placer, por la búsqueda del placer. Hay un mayor dominio del entorno, ¿no? Como esta idea de reforzamiento natural, ¿no? Y que tiene que ver como con el cambio en las relaciones, ¿sí? Hay como mejores conexiones positivas con los demás, ¿vale? Hay una mayor apertura a la posibilidad de no depender tanto y al mismo tiempo como de confiar, ¿no? Y en segundo lugar, cuando practicamos mindfulness, ¿no? En esta atención enraizada absolutamente en la experiencia corporal y también mental, ¿no? No fundida, no fusionada con lo mental y no corporal, pero sí que observa, ¿no? Hay una mayor capacidad para regular las emociones. Y regular las emociones, reitero, no significa hacer lo que nuestras emociones nos dicen que tenemos que hacer con base en lo que sentimos, ¿no? Muchas veces el miedo, cuando sentimos miedo, pues lo que nos lleva es como no sé, a huir, ¿no? O a agredir. Fijaos, ¿no? Cuán pernicioso puede llegar a ser esto, ¿no? La regulación de las emociones tiene que ver con comprender, con entender, con sostener, con cuidar, ¿no? Con hacer cambios, evidentemente, pero también con actuar con base, no necesariamente en nuestras emociones, sino con nuestros valores, ¿vale? Y esto tiene a su vez, ¿no? Como un efecto en la depresión, ¿no? Se reducen los estados depresivos, de ansiedad y de estrés, ¿no? Y muchos otros más, ¿no? O sea, la práctica del mindfulness, ¿no? En estos efectos de los que hablaba anteriormente, lo importante sería como que nos quedáramos con la idea de la regulación de las emociones, ¿sí? Hablar de depresión y ansiedad como dos experiencias discretas tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Generalmente las personas que tienen como mucha ansiedad también tienen, ¿no?
un poco de depresión, y a la inversa, ¿no? Personas que tienen como mucha depresión también experimentan altos estados de ansiedad, ¿sí? Y por último, en el libro de El apego en psicoterapia, ¿no? De Wallin, que es uno de los más, probablemente el autor más importante, ¿no? Que recoge cómo trabajar con el apego en psicoterapia, cómo trabajar con el vínculo, ¿no? Es una terapia que integra, por supuestísimo, muchísimo de la atención plena, ¿no? Y le da un valor ultra significativo, pero que también vemos como muchos otros enfoques además también integran, ¿no? Esta idea de como de la importancia de la relación, ¿no? Y de la enacción, ¿no? De aquello que sucede pero que no se verbaliza. Eh, entonces, eh, eh, Wallin dice que para que podamos entender cómo funciona el mindfulness o la atención plena, ¿no? Sobre el apego, y solamente esto lo hago como para que podamos como llevarnos un esquema más, ¿no? Para mí, tal vez lo más significativo sería como lo que he mencionado, ¿no? Hasta ahora, pero también como para recoger, ¿no? Una propuesta distinta. Wallin dice que para entender como el mindfulness, ¿no? y el apego, podríamos entenderlo como algo así como una especie de círculos concéntricos, donde, ¿no? en el ser humano, ¿no? para que lo podamos entender, donde en un primer aro, en un primer anillo, ¿no? encontraríamos la realidad externa y las relaciones interpersonales, es decir, lo que sucede en el ambiente fuera, ¿no? y las relaciones interpersonales que tienen un efecto sobre nosotros. Y ese efecto y ese conjunto de experiencias, ¿no? son como recibidos a partir de modelos mentales, es decir, como de interpretaciones de todo eso. ¿Vale? De las interpretaciones, pues siento esto, pienso esto otro, ¿no? Como esta idea del yo, ¿no? que está como automatizado, como decía anteriormente, este yo que divaga, ¿no? Algo así. Y después, ¿no? de esa primera o segunda capa, encontramos el yo reflexivo, ¿no? que es esta capacidad de mentalizar que tenemos y que tiene que ver con poder entender que hay como debajo de la experiencia sensorial o emocional o de los pensamientos, ¿no? como de poder reflexionar. Sería algo así como una especie como de una conciencia, ¿no? Porque el mindfulness sería como la metaconciencia, o a veces como más como la meta de la metaconciencia casi, ¿no? Pero los modelos mentales serían lo que entendemos tal vez como la personalidad, como nuestra personalidad, nuestra capacidad de interpretar de manera automática, de leer, de recibir, de pensar, etcétera, ¿sí? Y después el yo reflexivo, esta capacidad que todos tenemos en mayor o en menor medida, ¿sí? Y que tiene que ver con la capacidad de reflexionar y de autoanalizarnos, ¿no? A nosotros y a los demás, ¿no? Como de entender las razones que subyacen a nuestras experiencias y a nuestros modelos mentales, ¿no? Que sería un poco todo lo mismo. Y en último lugar, tenemos el yo, voy a decir auténtico, ay, qué optimista, el yo atento, ¿no? O mindfulness, ¿sí? La atención plena, que es una atención que, como decía anteriormente, como que sin juicio, ¿no? Sostiene, sin fusionarse, ¿no? Sin apegarse o sin rechazar, ¿no? Sostiene ese yo reflexivo, esos modos mentales, ¿no? y esa experiencia externa, ¿no? que permea constantemente y con la que estamos en constante interacción, ¿no? Eh, Creo que nada, la propia experiencia, ¿no? Y los esquemas me ayudan mucho también a la hora como de aterrizar mi propia práctica, ¿no? Pero claro, la pregunta del millón sería, ¿y para qué yo quiero un yo atento que no hace absolutamente nada y que solamente sostiene? ¿No? Y es porque evidentemente muchas veces en esa misma mentalización hay muchos sesgos,
¿no? Que están a su vez relacionados con los modelos mentales, ¿no? Y con la realidad externa y las relaciones interpersonales, ¿sí? Y hay patrones, ¿no? Que nos llevan no necesariamente como a funcionar de una forma saludable, ¿no? El yo atento es ese espacio que permite como sostener y no reaccionar ante la reflexibilidad o la mentalización, ¿vale? Y que evidentemente permite establecer una relación mucho más amable con uno mismo y sobre todo como mucho más esperanzadora, ¿no? En nuestra propia rumia, en nuestras propias dificultades, en nuestros propios miedos, etcétera, como en esa cueva en la que muchas veces incluso la misma mentalización nos lleva, ¿vale? Y para finalizar, a modo como de recomendaciones para profesionales, ¿no? Ya sabéis mindfulness es, eh, puede, eh, puede enseñarse como en función de, pues, como de diferentes formas, como ese mindfulness formal, ¿no? Que esas son las prácticas que hacemos durante un largo periodo de tiempo, pero también podemos practicarlo, ¿no? En nuestro día a día, como de una forma, con lo que se denomina como el mindfulness informal, ¿no? O sea, como que toda la enseñanza y la práctica del mindfulness, ¿no? Pues es algo que va mucho más allá de una sola práctica meditativa, ¿vale? Entonces, a modo como de recomendaciones, ¿no? Para profesionales que desean trabajar con mindfulness, con apego, lo primero sería, pues, evidentemente, familiarizarse con las bases científicas de la teoría del apego, ¿no? Y del mindfulness, conocer cuáles son los mecanismos del mindfulness, cómo funciona y cuáles son las teclas, ¿no? Que debemos de tocar, por así decirlo, en nosotros mismos, pero también en las demás personas, ¿no? Y con relación a esto, una base personal sólida de mindfulness es lo que va a guiar nuestras propias interacciones, ¿no? No podemos enseñar a tocar el piano, esto creo que lo decía, no sé si era, bueno, no me acuerdo, no me acuerdo quién era, pero decía que no podemos enseñar a tocar el piano si no sabemos tocarlo nosotras, ¿no? Nosotros antes. Y esto es lo mismo, mindfulness puede ser muy embaucador y puede ser muy convincente, pero termina siendo un discurso hueco y vacío si no hay una práctica personal, ¿no? Aunque esa práctica personal sea absolutamente incongruente, incoherente, porque algo de lo que encontramos cuando practicamos mindfulness es la misma incongruencia e incoherencia, ¿no? que tenemos en nuestras vidas, ¿sí? Eso es más auténtico que no practicar, que mentir e imaginarse cómo sería la propia práctica, ¿no? Esto también es una parte importante. Y es la teoría, como decía anteriormente, esas bases científicas del mindfulness, lo que va a organizar en la medida de lo posible esa experiencia caótica, ¿no? Y confusa que muchas veces es el mismo mindfulness, ¿sí? Pero reitero, esta combinación es mucho más auténtica, ¿no? Que enseñar con base en lo que creeríamos que es el mindfulness. Y por otro lado, promover la práctica, ¿no? de mindfulness, pero también con un sólido sentido de autoapoyo y de autocuidado. Mindfulness es, es una puerta, ¿no? Pero no es la única, creo yo, ¿no? Cuando trabajamos con personas, a nivel individual o grupal, es una puerta infinita, ¿no? Y enorme, pero no es la única, ¿no? Y también tenemos que tener conciencia de cuáles son nuestras propias como formas de autoapoyo y de autocuidado, también para poder como mostrar y ofrecer eso, ¿no? Sabiendo que no todos y todas tenemos que ser iguales, ¿no? Dentro del mindfulness hay tantos estilos y tantas formas de vida como profesores y como practicantes, ¿sí? Y todos siempre creemos que estamos como en la más correcta y en la más cierta, ¿no? No deja de ser, obviamente, toda una serie como de prejuicios, ¿no? Eh, Promover el cultivo de la conciencia corporal, ¿sí? Y y la manifestación genuina de las necesidades, ¿no? El trabajo con el cuerpo del mindfulness, o sea, el trabajo en mindfulness con el cuerpo es fundamental,
¿no? Y también cuando trabajamos con apego, vemos cómo el estilo de apego y las necesidades de apego se expresan, como decía anteriormente, ¿no? En la acción, ¿no? En eso que se expresa pero no se dice, ¿vale? Y eso tiene que ver con toda la atención a la experiencia corporal de uno y del otro, ¿sí? Diferenciar y definir si trabajamos con mindfulness como metodología general, solo como intervenciones específicas o como ambas, ¿no? Saber cuál es nuestro lugar de trabajo. ¿Vamos a integrar mindfulness como una herramienta más o vamos a hacer un trabajo donde pretendemos, ¿sí? Como enseñar mindfulness? Y bueno, por último, pues entrar al trabajo, como decía anteriormente, hacia la autorregulación corporal, afectiva, ¿no? Y que de alguna manera esto se resume o queda como totalmente integrado con lo que decía anteriormente, de familiarizarse con la teoría del mindfulness, ¿no? Con las bases científicas del mindfulness, del apego y con una propia base personal sólida, ¿no? Muchas gracias a todos y a todas. Me encanta veros, ¿vale? Me encanta veros. Me pone muy contenta compartir. Gracias a todos y a todas y quien desee